buscar la presentación aquí. ¿Y a ustedes cómo les fue? ¿Qué han aprendido nuevo? ¿Qué les ha llamado la atención y han estudiado? Díganos algo. ¿Cómo les ha ido con esas lecturas? Parece que no les ha ido nada bien, Ranili. Ay, sí, maestra. Hemos aprendido mucho. Ah, me alegra, me alegra. Bien. Entonces, Ranili, hoy vamos contigo, vamos a trabajar la parte de indicadores. Es un paseo por el tema de indicadores. Indicadores es un tema amplísimo que lógicamente para trabajarlo se necesitarían varios días de exploración. Vamos a tratar en estos minutos que tenemos para el día de hoy de abordar esta parte de indicadores. La maestra Ranili va a hacerles un recorrido con los elementos generales que pueden facilitar esta área de la estadística descriptiva y que de repente les puede ayudar a completar los elementos que hacen falta repasar de lo que ya hemos visto. Así que Ranili, te dejo para que por favor puedas compartir con nuestros estimados diplomantes este tema tan interesante, porque además se darán cuenta que sabiendo manejar un indicador, sabiendo estructurar una ficha de indicador, que quedan resueltos también muchísimos otros temas de la estadística, tanto la descriptiva y lógicamente puede uno avanzar con certeza hacia la estadística inferencial. Adelante, Ranil. Sí, buenas noches, ¿cómo están? Como le dijo la maestra Olga, esto va a ser como un paseo para las expectativas de lo que son los indicadores de salud y que vean de alguna manera todos los temas que podemos abordar si definimos bien unos indicadores específicos. Es como para dar unas pinceladas para abrir al apetito de investigación en algunas áreas que se van a tocar relacionadas a indicadores de salud. El objetivo general de la presentación es introducir el tema y resumir los conocimientos básicos que se necesitan para entender mejor los indicadores de salud. Los específicos son identificar qué es un indicador y qué son los indicadores de salud. Conocer el nivel de medición que se utiliza normalmente para los indicadores de salud de la población. Conocer los principales usos de los indicadores de salud. E identificar el valor que tienen los indicadores de salud para la toma de decisiones en materia de salud. Aquí tenemos el campo de la salud pública. Existe una jerarquía de conceptos. El dato es la unidad más primaria, que viene siendo el input, que al trabajar con ella genera un indicador que a su vez, una vez que es analizado, puede generar información. Luego que esa información es analizada o es interpretada, genera lo que es el conocimiento. Recuerden que en las clases pasadas estuvimos hablando del concepto de datos, que los datos son los valores que toman cada uno de las variables en los diferentes sujetos. Recuerden siempre este concepto de datos, porque hubo una confusión en la tarea anterior con relación a lo que era datos. Datos son los valores que toman cada uno de las variables en los diferentes sujetos e individuos que estamos estudiando. Entonces tenemos que un indicador refleja una situación determinada. Todo indicador de salud es una estimación o una medición con cierto grado de imprecisión de una dimensión determinada de la salud de una población específica que se quiere investigar, analizar un evento, un fenómeno que esté ocurriendo. Entonces los indicadores son mediciones capaces de revelar o medir de una manera sencilla una situación que no es obvia por sí misma. En el caso de un indicador de salud, este es capaz de medir una característica o varias características de salud de una población determinada. Los indicadores de salud intentan describir
y monitorear una situación de salud en una población, en la población. Por ejemplo, la tasa de incidencia de la sífilis congénita en una población y años específicos es un indicador. Entonces, los datos son el número de casos de sífilis congénita diagnosticada en menores de 1 año de edad, que viene siendo el numerador, y el total de nacidos vivos en esa población y año específico, el denominador. Es importante saber que cuando medimos un indicador o trazamos un indicador, siempre tiene que haber un numerador y un denominador. Entonces, datos de cada individuo, de cada caso de sífilis congénita, es también un indicador por sí mismo que indica la transmisión vertical de la enfermedad, en este caso de la sífilis, y refleja la calidad de la atención prenatal y muestra un evento evitable por la acción de los servicios de salud. Entonces, uso de los indicadores de salud. Bueno, son diferentes usos que tienen. Entre ellos está para describir, está para predicción o pronóstico. En este caso, los indicadores de salud pueden usarse para prever resultados en relación al estado de salud de una población, como de predicción, para proyección, o de un grado de paciente para un pronóstico. Estos indicadores se usan para medir el riesgo y el pronóstico individuales, así como la predicción de carga de enfermedad en grupos poblacionales. Asimismo, pueden predecir el riesgo de brotes de enfermedades, por lo que pueden asistir, por ejemplo, en la prevención de situaciones de epidemia o en frenar la expansión territorial de determinados problemas o eventos de salud. También uso de los indicadores de salud sirven para dar explicaciones, como los indicadores de salud que pueden ayudar a comprender por qué algunos individuos de la población son sanos y otros no, para gestión de los servicios y mejoramiento de la calidad de los servicios de salud. También para evaluación. Los indicadores pueden reflejar los resultados de las intervenciones en la salud, como monitoreo de esos indicadores pueden reflejar la repercusión en las políticas, programas, servicios y acciones de salud. Para promoción de alguna causa específica, para cambiar ciertas ideologías o creencias en diferentes contextos históricos y culturales. Aquí hay un ejemplo que dice que la elocuencia con que las políticas evocan ciertos indicadores de salud en defensa o en contra de determinadas políticas o gobiernos. En rendiciones de cuentas se utilizan los indicadores para saber si esos indicadores se han cumplido o no. En investigación, que es el caso que más nos atañe porque por el tipo de diplomado que es de investigación justamente, dice que la simple observación de la distribución temporal y espacial de los indicadores de salud en grupos de la población pueden facilitar el análisis y la formulación de hipótesis que expliquen las tendencias y las discrepancias observadas. También se utilizan para indicadores de sensibilidad de género. Ustedes saben que género y sexo ya lo vimos que no es lo mismo. El género implica, mide brechas entre hombres y mujeres que son consecuencias de diferencias o desigualdades en los roles, las normas y relaciones de género. Para la construcción de estos indicadores puede ser necesario el desglose de los datos o el agregado de variables adicionales. Siempre es bueno en las investigaciones de salud y también el tema, obviamente, no solamente poner la variable sexo, hombre y mujer. Por ejemplo, si es una investigación de alguna enfermedad de transmisión sexual, VIH, etcétera, bueno, también aparte de la variable sexo, incluir la de género.
ya que género es como la persona se siente o se ve independientemente del sexo que tenga. También hay muchísimos indicadores, pero aquí nos vamos a enfatizar en 4 tipos de indicadores de salud. Hay muchísimos indicadores. Bueno, lo primero que vamos a hacer es que existen, bueno, aquí dice que existe una amplia gama de indicadores, pero nos vamos a enfocar en los indicadores que tienen que ver con situación de salud, que son los de morbilidad, lo que tienen que ver con situación de salud, de mortalidad, los que son de factores de riesgo comportamentales y los indicadores que tienen que ver con los servicios de salud. Los indicadores de morbilidad, que son los primeros que vamos a ver, tienen la finalidad de medir la ocurrencia de enfermedades, lesiones y discapacidades de la población. Estos indicadores pueden expresarse al medir la incidencia o la prevalencia de alguna enfermedad o evento que esté ocurriendo, y para calcular las tasas de morbilidad es necesario recurrir a la observación directa, ya sea a través de encuestas o otras investigaciones, la notificación de los eventos en los servicios de vigilancia y la notificación de enfermedades en los servicios ambulatorios, hospitalarios o registros específicos, entre otros. Aquí me voy a detener por si tienen alguna pregunta, duda, porque ya aquí entramos en la parte de los indicadores de salud. Dijimos que vamos a ver 4 tipos: lo de morbilidad, mortalidad, lo de comportamiento o comportamentales y los que tienen que ver con servicios de salud. ¿Alguna pregunta, duda? ¿Hasta acá? Entonces, esta diapositiva nos dice que los indicadores de morbilidad podemos obtenerlo a través de registros o sistemas de vigilancia, a través de encuestas, a través de registros hospitalarios y algunos específicos, como lo de los programas, por ejemplo. En epidemiología, a través de las enfermedades de notificación obligatoria, pues llevamos varios registros de indicadores de morbilidad, de todos los eventos que se vigilan de notificación obligatoria. Y se pueden hacer a través de incidencia o prevalencia. Por ejemplo, yo que llevo la parte de la vigilancia de la enfermedad no transmisible, nos interesa la incidencia, por ejemplo, de enfermedades crónicas no transmisibles, específicamente enfermedad renal crónica. Llevamos la incidencia y la incidencia de cáncer. O sea, solamente nos interesan los casos nuevos. Incidencia. ¿Alguna pregunta, duda? Continuamos. Continuamos, Olga. Sí, no hay preguntas. Déjame ver en el chat, hay 2 comentarios. Uno de Adalgisa Vélez, que lo dijo desde el principio, sobre los indicadores. Ella dice que los indicadores de salud nos indican la noción de vigilancia de salud y enfermedad de la población de la misma forma para tomar medidas pertinentes. Así es. Y también tenemos un comentario de Yaneli Bonifacio. Ella dice que natalidad, morbilidad y mortalidad es lo más común, o sea, son los indicadores más comunes. Una intervención, maestra. Adelante. Como bien la maestra Janili dice, los indicadores de salud, y como decía en el chat, son los que nos indican, no llevan a los parámetros de medir lo que es la salud enfermedad de la población. Bien, ese es el trabajo de archivo o de estadística, que es donde se recogen a diarios las evidencias en busca de los indicadores de medir por ejemplo, ya sea de la salud, la enfermedad, los accidentes de tránsito y eso, todo lo que son los efectos notificables, que en este caso se llaman lo que es el EPI1 y el EPI2. Y lo de notificación individual de caso. Exactamente. También se pueden notificar ahí lo que son los accidentes laborables, lo que son las defunciones, los accidentes de tránsito, entre otras enfermedades notificables. Excelente.
Nos escribe también María González que a nivel de grado los estudios pueden ser de incidencia o prevalencia. No es que pueden ser, regularmente son los más comunes a escoger por los estudiantes de grado por la sencillez de su realización. Exacto, sí, si nos ponemos a ver las tesis que hay en la universidad, tanto de grado y muchas de posgrado, son estudios descriptivos transversal y muchos son incidencia o prevalencia. Ella comenta también, Ranili, que tiene entendido que por el tiempo de la investigación del grado no se alcanzan esas medidas. O sea que ciertamente hay, miren, independientemente sean sencillos, ellos lo realizan como muy bien está explicando Ranili, que cuando uno se va al fondo de dónde ellos escogieron para realizar esa tesis, entre comillas mayúsculo, resaltado, subrayado, esa tesis, uno se encuentra con muchos vacíos. Que realmente no se llega en muchas ocasiones a establecer tal incidencia o tal prevalencia. Y es simple, porque por ejemplo la incidencia, cuando hablamos de incidencia nos referimos a los casos nuevos, nos interesa los que van entrando nuevos. Lo prevalente es los que permanecen de un tiempo a otro tiempo determinado, o sea, los que prevalecen en el tiempo. Y no es difícil, o sea, creo que la mayoría son eso, descritos independientemente. Así es. Bueno, Creo que podemos continuar. sí, entonces tenemos aquí que diversos factores pueden afectar la exactitud. Perdón, Ranilia Dalgisa, ¿tú ibas a agregar algo más? Sí, sabe que hay unas diferencias, maestra. El otro día mencionaba lo que es, por ejemplo, y la maestra termina de mencionarlo ahora, que hay una diferenciación, lo que es la tesis de grado y la tesis de posgrado. Por ejemplo, cuando uno está realizando una tesis de grado, uno como que se limita más en lo que le piden. A la diferencia de realizar una tesis de posgrado, ya uno sabe lo que quiere, porque uno va a investigar un tema que en sí uno ve la realidad que está pasando. Es muy común eso. Sí. Bueno, debería ser así siempre, que sea un evento, una enfermedad que esté ocurriendo y que sea del interés del investigador. En este caso del estudiante, que es el dueño al final de su trabajo de investigación. Sí. Porque el que se va a lo que quiera el estudiante, que en este caso el investigador, debería ser el tutor que le toque. Debería ajustarse a lo que el estudiante quiere bajo el criterio de que es su investigación. Y yo siempre digo que la gente tiene que investigar lo que le apasiona, lo que le gusta. Eso debe ser un tema de interés del investigador, independientemente de que sea un estudiante de grado, de posgrado, en fin. Pero es así, maestra. La mayoría de lo que hemos pasado por grado y lo que estamos pasando por posgrado, ahora siempre uno como que en el grado se queda con una cierta laguna. Ah, sí. No, también porque es un trabajo que se hace en grupo de 3 personas, debería hacerse individualmente para que la persona trabaje su tema de interés. Pero como tampoco hay mucho entendimiento de lo que es la metodología y todas esas cosas que la mayoría que sabemos que estamos aprendiendo, lo hemos aprendido después de salir de eso. Sí. Así es. Hay un par de comentarios más. Hay un comentario y una pregunta. Dice Yaneli Bonifacio, en el tema de los accidentes laborales se usa el índice de gravedad y el ausentismo laboral. Sí, son dos indicadores que comúnmente vemos. Todo depende de cuál es el ítem que quisiéramos mirar o medir en el tema como tal accidentes laborales. Hay una infinidad de indicadores. De hecho, nosotros entre los recursos que hemos colocado en el aula, se van a encontrar ustedes ahí con uno de los recursos les guía, le darle lista a un sinnúmero de indicadores para una infinidad de temas. O sea que esos son dos que se usan con mucha frecuencia, pero hay algunos otros. Hay una pregunta, dime, Ranili, dinos. Sí, dar varios ejemplos de cada uno de estos tipos de 4 indicadores que hemos seleccionado. Sí. Van a ver más adelante, y uno de esos es sobre el accidente de tránsito. Hay una pregunta también, dice Caroline Francesca Medrano, que si un indicador puede tener influencia sobre otro.
sea, que dice ella que un indicador comportamental termina influyendo en la morbilidad o mortalidad. Es el ejemplo que ella pone como para ilustrar esa pregunta. Así es, sí, estamos de acuerdo. Sí. Pregunta o una afirmación. Ella pregunta primero si un indicador puede tener influencia sobre otro, entonces Sí, claro. pone el ejemplo como para ilustrar la pregunta. Sí, claro. Así es. Bueno, pues no habiendo más comentarios ni teniendo manitas pendientes levantadas acá, creo que puedes continuar. De acuerdo. Entonces, la próxima sería... Ok. Bueno, dicen que existen diversos factores que pueden afectar la exactitud de medición de estos eventos de morbilidad, entre los cuales se encuentran la calidad de los datos, que la falta de calidad de los datos hace difícil de interpretar y comprender datos de diferentes zonas de un país o de distintos países, por ejemplo, de distintas provincias, por llevarlo a nivel territorial aquí. La calidad de los datos se va comprometida por la diversidad de fuentes de datos sobre la morbilidad, como los sistemas de vigilancia, los registros de los hospitales, sean públicos o privados, sobre los pacientes ingresados o internos, pacientes ambulatorios, así como las encuestas elaboradas por instituciones ya sean nacionales y las investigaciones efectuadas por grupos académicos. También, de entre esos factores que pueden afectar la morbilidad de la información está la validez de los instrumentos de medición. Es súper importante validar los instrumentos de medición a la hora de hacer una encuesta, un estudio de investigación. Pues, por ejemplo, si es un trabajo que se va a hacer donde haya que medir peso y talla, se deben usar los mismos equipos y capacitar a las personas que van a tomar ese peso y esa talla. Eso tiene un nombre, pero deben estar todos como con los mismos lineamientos. Calibrados cuando se trata de instrumentos como esos, sí, la calibración implica que todo el mundo utilice el mismo instrumento. O sea, no es de que trae el peso o la balanza que tú tienes en tu baño y tú traes la tuya y el otro la tuya, porque ahí se pierde todo, se pierde. Exactamente, deben ser la misma marca, todos los instrumentos y todo eso. Para evitar falsos positivos y falsos negativos o diagnósticos erróneos. La validez de los instrumentos de la recopilación de los datos usados en las encuestas, así como la cobertura y la calidad de los sistemas de información utilizados, pueden comprometer la validez de los instrumentos de medición. Ranili, en la presentación de la vez anterior, de la clase anterior, yo les hablaba acerca de la validez precisamente de los instrumentos y de lo importante que es que nosotros hagamos una prueba en una población similar a la que hemos escogido para la investigación, de modo que podamos ver cómo corren en términos llanos tanto los instrumentos como las herramientas que estemos decididos a utilizar en la investigación. Eso genera una enorme diferencia entre hallar o no la confirmación o negación de la hipótesis. Así es. Hay una maestrante, Ranili, Orquídea Durán, que puso un comentario en el chat. Me gustaría que ella sea quien lo comente, puesto que no lo comprendo del todo. Perfecto. Sí, Orquídea, si es posible, que puedas abrir tu micrófono y decirnos. Yo comentaba, porque al inicio de la enfermedad, como no Del había COVID. No había tanto conocimiento. Por ejemplo, en los hospitales, todo el que se moría, lo diagnosticaban con COVID. Llegaba con una dificultad respiratoria, COVID. Entonces, otra parte era que se morían en diferentes lugares que no fueran hospitales y eso se quedaban sin contar. O sea, esa parte ahí yo pienso que puede entrar en donde habla la maestra, no diría yo de la validez de los instrumentos, pero sí de lo que los factores que pueden afectar la exactitud de la medición de estos eventos. Sí, así a eso es. yo me refería. Sí. Excelente. Es
con ustedes, ahí entra la parte de los registros y de la validación de la definición de caso. Por ejemplo, si es un evento como COVID, por eso se hicieron todo lo que fue manuales e instructivos para decirle a la persona cuáles eran los signos y síntomas de alarma, cómo se diagnosticaba, qué había, porque cuando es un evento nuevo, la gente está desorientada y en el caso del conteo de los casos, alguien me preguntaba si ocultaban casos y yo le dije, no, es que es muy simple. Las personas que están contabilizadas, independientemente de que hayan tenido signos y síntomas similares a los de COVID, si no se le hizo la prueba nunca, no están contabilizados. Claro. Porque lo que se dicen diariamente en lo que salen en los boletines son las personas que han tenido pruebas y han salido positivas. Los que fallecieron y nunca llegaron al centro de salud y nadie le tomó pruebas, pues queda la duda de que si fue o no fue. Porque otra cosa en el caso de COVID es que todo lo que sucede es COVID. Y hasta uno mismo cuando siente algo, un dolorcito de cabeza o se siente un poco tupido, ya uno cree que lo tiene. Y no necesariamente. Por ejemplo, yo he tenido muchísimos síntomas parecidos a COVID y salido negativo. Y más lo que andamos como en el medio y demás. Por ejemplo, Ranili, que ha estado continuamente de un operativo de toma de muestras en cualquier parte del país, anda ella con el equipo de epidemiología. Es muy común que ante cualquier síntoma que le aparezca ella piense en COVID. Se ha hecho la prueba y sale negativo. Lo mismo sucede a mí. Sí, exacto. Hay una pregunta, dice aquí María González, que si la validez de un instrumento es un asunto cuantitativo o cualitativo y si existen fórmulas para medir esto. Eso para la parte metodológica. Sí. De la investigación, donde usted describe cómo fue que recolectó esos datos con todo lo que utilizó, incluyendo la marca de la balanza, si es peso lo que va a medir y talla. Y la validez del instrumento también está relacionada con el método. Definitivamente, recuerden que habíamos dicho la semana pasada que habían características muy particulares que debíamos nosotros tomar al momento de recolectar los datos. Y una de ellas es el método, que tenga factibilidad y viabilidad. La validez viene dada en la parte cuantitativa, dependiendo de los instrumentos que tengan. Se supone que si usted va a usar, por ejemplo, una balanza para tomar el peso a los participantes, esa balanza para el tipo de estudio que usted vaya a hacer, tiene que verificar que sea de una casa que se haya responsabilizado y cumpla con los estándares para usted obtener los valores en libras o gramos que sean lo que realmente usted necesita. De manera clara, que se pueda calibrar y que también quien le ofrece los servicios o le provee esa balanza pueda definitivamente darle mantenimiento en caso de que sea un estudio de largo tiempo. En el caso cualitativo, los instrumentos se validan con expertos. O sea, hay personas que dependiendo del tiempo, la experiencia en realización de estudios, pero también en la línea temática, son a las personas que nosotros buscamos para validar los instrumentos. O sea, por ejemplo, en el caso de Ranili, que tiene experiencia amplia y formación, tiene formación académica de cuarto nivel en el área de epidemiología, de salud pública, de atención primaria, seguridad social. Lo lógico es que si yo voy a hacer un estudio respecto a esta línea temática, pueda buscarla a ella. Mira, apliqué, ¿verdad? Mi prueba. Esa es la parte de prueba, con una población similar a la mía de la muestra, pero no la misma de la muestra. Entonces, aplico mi instrumento. Ya luego que lo reviso e integro aquellas cosas que yo vi que debían mejorar luego de haberlo probado, entonces me voy donde varios expertos, no necesariamente podemos pensar que con uno basta, preferiblemente 3. Esos expertos le lleva el instrumento, entonces mira Ranili, mira Belkis, mira cualquiera, usted según la línea temática siempre va a saber y es su área en la que usted está investigando. Muy bien ha dicho Ranili que por eso es importante uno integrarse o a grupos que manejen el tema de interés
o al grupo que maneje, o hacerlo individual, perdón. Porque si no, entonces no hay manera de que usted se pueda enrolar en tener buenos instrumentos. En buenos instrumentos implica a nosotros tener muy claro que esas preguntas o esos ítems que están puestos en una lista de chequeo realmente me responden a los objetivos específicos y estos a su vez están aliados o alineados apropiadamente con las variables. Entonces ese proceso de validación se hace con expertos y la prueba se hace con muestras que no son las mismas que vamos a utilizar en la investigación definitiva porque se producen sesgos. Y Ranili, pregunta María González que qué número de casos requiere el piloto o el proceso de prueba. Vamos a ver. Bueno, el piloto se puede hacer con un número bien reducido. Por ejemplo, si es una investigación que tú vas a hacer en una comunidad con algunas 3 casas que tú valides. Sí, porque es a ver si cómo corre, cómo corre. Exacto, exactamente, porque en el piloto tú lo que ves es el tiempo que te toma, si hay algunas preguntas que hay que mejorar, porque cuando ya tú estabas en el terreno no se entendían bien. Entonces, con 3, 4, 5 que tú hagas con pruebas, de hecho la puedes hacer con el mismo equipo con el que vas a trabajar. Claro, y eso le sirve de entrenamiento. Exactamente, le sirve de entrenamiento y en el terreno con 2 o 3, en tal caso. Así es una selección pequeñita que sirve como para uno mirar si realmente funciona o no funciona. Definitivamente es así. Es para uno mismo autocorregir lo que está, porque alguna vez escribimos y hacemos unos instrumentos y nosotros lo entendemos perfectamente, pero luego el que lo va a aplicar no lo entiende y al quien se lo va a explicar tampoco, entonces no es funcional y ahí hay que mejorar y ajustar algunas cosas. Así Para eso es. es piloto realmente. Hay una pregunta buscapié aquí. Dice alguien, maestra, ¿usted cree que la UAS aplica prueba piloto en la tesis de pregrado y grado? No, Pregunta buscapié. pues, hay que, como yo sé que todos los maestros que están haciendo esas funciones son personal muy cualificado y responsable, pues diría que sí. Deduzco que sí, porque se supondría que el que hace la asesoría de tesis de pregrado y ya para aspirar a un posgrado, se supone que exige ese tipo de cosas antes de aprobar que pasen a la etapa de recolección de datos. Por lo Así menos es. yo lo hago. Entonces, definitivamente, yo me voy al lado de lo que dice la maestra Ranili. Uno ha de suponer que en medio de, porque además el nombre de uno también anda en reputación ahí, cuando te colocan asesor, Olga, Ranili, Juan Pedro, José, es tu nombre también que está ahí rodando. Así es. Sí. Claro que el mayor peso en una investigación cae encima del investigador. Sí, El, definitivamente. el asesor es un acompañante. Igual que el maestro ahora mismo en esta clase en línea y en todas partes, el maestro es un acompañante en el aprendizaje, pero el esfuerzo mayor lo hace el investigador y en el caso de la docencia, el estudiante. O sea, no te hace, el maestro no es que te hace profesional ni la universidad, es cada quien en su yo interno que tiene que hacer su esfuerzo. Así Porque es. salga de calidad. Así es. Entonces, la validez, como muy bien ha dicho Ranili, de esos instrumentos, definitivamente es una exigencia que en todos los niveles debe aplicarse, pero claro, queda a decisión completa del investigador. Y se supondría que entre el plan de trabajo de la investigación debería quedar ahí evidenciado que se va a agotar y en el proceso del cronograma de la investigación debería quedar ahí bien claro y evidente el tiempo para prueba, para validación, prueba de los instrumentos y validación. Debería quedar visible ahí para que se pueda agotar ese tiempo y que queden unos documentos más válidos y más precisos. Podemos Sí, seguir, creo. de acuerdo.
Entonces, otro de los factores que puede afectar la exactitud de una medición de eventos de morbilidad está la gravedad de la enfermedad. Esta parte, cuando habla de la gravedad de la enfermedad, se refiere como al resultado de la notificación, dependiendo de la gravedad. Ustedes saben que hay eventos y enfermedades que llegan a quizá la emergencia y la persona fallece. Y pudo haberse captado la información y notificarse. Pero muchas veces, como el caso de COVID que decía la doctora, muchas veces esas personas no llegan a un centro de salud y esa enfermedad nunca se notifica. Entonces no son datos reales y puede influir dependiendo de la gravedad del evento, que se capture o no la información. ¿Qué es lo que quiere decir esta parte acá? Así es. Sí. Luego están las normas culturales, que la repercusión cultural afecta los comportamientos de la búsqueda de salud. Ustedes saben que aquí no tanto en este país, pero en países de Sudamérica, por ejemplo, hay tribus todavía nativas indígenas que no buscan salud, que se curan con hierbas y nunca acuden a los centros de salud. En los países que tienen ese tipo de población, como El Salvador, que aún lo tiene, Perú, pues ya tienen más dificultad para registrar determinados eventos con ese tipo de población. Incluso hay culturas de esas que han matado incluso médicos por quizá tocar a la esposa, en el caso de los ginecólogos, por decir algo. Hay historias de esa información. Está también la parte de confidencialidad, que va, bueno, que muchos, ya no se usa tanto, por lo menos aquí no lo tenemos ese problema, pero muchas personas porque no se sepa la enfermedad o evento que tienen, deciden no ir o acudir a los centros que están habilitados, en el caso de los abortos ilegales y en caso de las personas con VIH. Me dicen que muchas de las personas que tienen VIH no acuden a los centros de salud donde le dan los medicamentos para que nadie sepa que ellos tienen esa enfermedad y prefieren algunos quizá comprarlo o simplemente no tratarse. Yo quiero, Ranily, con tu permiso, agregar algo respecto a la parte de las normas culturales. Acá tenemos algunos elementos muy relacionados con el ámbito religioso. Sí, Tenemos condiciones culturales ligados muy a la religión. En comunidades, por ejemplo, en donde tenemos una población alta de descendencia haitiana, con la práctica del vudú, tienen también sus propias creencias en lugares muy recónditos de nuestros campos. Todavía tenemos mucho impacto del trabajo de la gente que son denominadas como sabios, brujos, curanderos, tenemos todavía algunos. Y en el caso de las religiones formales, por llamarle de alguna manera, tenemos condiciones muy especiales como el caso de los testigos de Jehová con el tema de las transfusiones y algunos tipos de trasplante de órganos y demás, y en otras por la práctica de la cultura del guardar días también, y alimentos que se eximen de comer o no comer, que generan precisamente cambios en el manejo de las enfermedades. Por ejemplo, algunas personas que tengan algunas situaciones relacionadas con el comportamiento de los elementos de la sangre y que se le indique que debe consumir, por decir algo, alimentos ricos en hierro, y tú le estás recomendando que además de los granos, le estás recomendando hígado, y se trata, claro, entonces la rapidez de recobrar su salud se ve directamente afectada, y entonces cuando uno hace la medición y el proceso de el diseño, los criterios de exclusión e inclusión que habíamos dicho desde la primera vez que nos reunimos, Maestra, hicimos saber, si le voy a ceder ya mismo, hicimos maestra, saber la importancia que es dejar esto específicamente claro, para que se sepa y se excluyan o se incluyan sabiendo las diferencias
de estas personas que tienen características muy especiales. Tenemos uno de los participantes pidiendo la palabra. Díganos. Dentro de eso, como ahora existen las personas, los veganos, también pueden entrar en ese acápite Sí. de la falta de proteína para... Sí, debe incluirse el detalle. Si van a agregarse al estudio, debe ponerse una nota. En el caso de todo depende, por supuesto, del tipo de estudio. Si no hay ninguna relación con la forma en que la gente se alimente, entonces, pues nada, no hay por qué sacarlo, eso a flote. Pero si lo que vamos a evaluar, tenemos, porque recuerden que antes de irnos a la calle, tenemos un marco teórico que nos ha permitido, se supone, hacer una revisión amplia del tema, por lo que nosotros tenemos un dominio y sabemos que podría influenciar o no, aún el estudio sea para ver esas influencias. Nosotros debemos tener alguna basecita teórica, conceptual que nos pueda alimentar. Entonces nosotros debemos de clarificar eso. Tenemos otro comentario. Orquídea Durán y luego tenemos Sanado. Vamos, Orquídea. Iba a preguntar algo ahorita, cuando estaban hablando de las pruebas del COVID, y era relacionado a las pruebas que se están haciendo ahora sobre la IgG y IgM. Si realmente me puedo confiar en que si da IgG positiva, si yo pasé la enfermedad. Si realmente puedo confiar en eso. Es que es lo mismo que se hace con cualquiera de las demás. Okay. Realmente no hay diferencia, lo mismo que cuando nos hacen una búsqueda para dengue. Bueno, aquí tenemos varias bioanalistas pero en este grupo que podría explicar sí, mejor que yo esto. Me gustaría que alguna tomara la palabra. Este lo están haciendo en sangre, la que yo Sí, digo. prueba rápido. Lo que pasa es que eso va a depender realmente, buenas noches, Sí, Carmen, realmente va a buenas. depender de la sensibilidad que tenga la prueba diagnóstica, pero ¿qué pasa? Ocurre que ahora mismo esas pruebas rápidas está teniendo aproximadamente un 55% de error. No son Que es totalmente muy confiables. alto, ¿Por que qué? es muy Porque ya, alto. exactamente, porque precisamente se puede confundir con cualquier influenza. Recuérdense que como el COVID es un tipo de influenza y como es algo rápido, que fue que se hizo a vapor prácticamente, tiene muchas imperfecciones. O sea, puede que sí, como puede que no. La que realmente sí tiene validez es la de PCR, porque es a nivel molecular. Pero me Claro. guardo sobre eso, sobre esta prueba rápida. No es que totalmente falso, ni son Pero tiene una malas realmente, sensibilidad muy pero baja. Así es, exactamente. tiene sensibilidad muy baja y hay que tomar muy en cuenta también el periodo de la Así toma es. de muestra. Es Así es. fundamental. Sí, realmente, y qué bueno, maestra Zenaida, que usted lo ha traído esto. Algunas veces perdemos la vista a la clínica. La clínica nos dice que tenemos estadios distintos, ¿verdad? Para las Exacto. enfermedades. Entonces, una persona que tenga todavía una carga viral muy baja, definitivamente, muy probablemente que nos salga a Va a nosotros dar negativa. negativa, exactamente. Así es. Probablemente. Entonces, algunas veces no es que la prueba nos sirve, es que la hemos tomado en una etapa inapropiada. Aquel salió positivo y yo me relacioné con él y voy corriendo mañana y me la hago y todavía usted no ha agotado No su tienes tiempo. exactamente ningún tipo de producción. Así es. Así es. Eso es parte también de lo que sucede. De hecho, en el país tenemos en algunos casos, podemos decir, un exceso de pruebas de gente que se han hecho y es una crítica que debemos más adelante analizar en muchos operativos abiertos a gente que no tiene síntomas, no ha tenido relación con nadie y lo que hemos hecho es desperdiciar un montón de pruebas por todos lados. Desperdiciar un material. Porque cuando usted Así agarra una institución completa y le pregunta a una persona a la que pretende tomarle una prueba, esto lo estoy diciendo como salubrista, esto es como matemática 011, lo que somos de la UAS, los elementos. Y tú le preguntas, ¿ha estado en relación con alguien sospechoso o positivo a COVID? No. ¿Tiene alguna No, sintomatología? No. no, Ya eso tan sano. es una que para qué usted va a invertir una prueba, no hay nada que hacer.
ahí entonces le hacen la prueba, entonces es lógico que vamos a tener números negativos por montonón, pero esos números negativos no impactan para nada. Los cálculos de observación, yo particularmente los hago con los números positivos y distribuyéndolo, tomando en cuenta en la zona geográfica en la que nos dan esos casos positivos, haciendo la extensión territorial que en epidemiología sabemos bien cómo eso se debe hacer. Pero a una persona a un grupo de personas que se le insiste en hacer una y otra vez de manera regular una prueba sin tener historial alguno, ni de contacto, ni de sintomatología, lo que estamos es botando pruebas. Entonces, al final lo que hacemos es dar una falsa sensación de que la situación está controlada. Y esto lo digo para COVID como lo puedo decir para cualquier otra situación de salud. Por ejemplo, maestra. Definitivamente la clínica tiene que primar. Es fundamental. No podemos olvidarnos de que en los procedimientos, las calidades diagnósticas que tenemos ahí están para apoyar la clínica. Entonces, si en esa entrevista clínica, la entrevista de la que hablábamos también en la clase pasada, nos lleva a decir, no, pues este no es un candidato para la prueba, no le podemos hacer la prueba de que por si acaso. Eso no tiene sentido. Por ejemplo, maestra, lo que se está dando ahora, todo el que vaya a viajar tiene que hacérsela, independientemente que tenga o no tenga síntomas. Todo el que va a salir del país tiene que hacérsela. Una decisión inapropiada y por demás una rápida, con la baja sensibilidad que tiene, de repente sale positivo la persona, lo devuelven, pierde quizá un proceso importante que tenga fuera del país, y cuando se hace una PCR da negativo, entonces se dan cuenta de que la otra falló. Entonces definitivamente hay que mejorar un poco esas selecciones de prueba, y repito, no solo para COVID, sino para todos los elementos, situaciones de salud que tenemos en este país. La prueba, eso es un relajo. Vemos como en clínica le indican a los pacientes una cantidad enorme de procedimientos a hacerse y pruebas diagnósticas de todo, imágenes de todas partes, que hay gente que ni sabía que tenía algún sitio en el cuerpo, de todo, porque algunas veces te puedo decir que no sabemos lo que andamos buscando, porque se ha perdido, señores, la página a la izquierda. Y cuando antes se le indicaba a alguien hacerse una radiografía, era porque había un diagnóstico presuntivo, una idea de qué era lo que se andaba buscando, no de que hazte una aquí, una allá y también aquello y también una sonografía. Es ir desde lo más simple a lo más complejo. Entonces, definitivamente hemos estado perdiendo el norte. Estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho la maestra Zenaida. Tengo, Ranili, tenemos ahí 2 participaciones más para que puedas continuar. Anada, por favor. Sí, maestra, sí, yo vi recientemente, en esta misma semana, unos operativos que están haciendo, incluso en el interior del país, para algunos pueblos, que tal vez incluso ahora mismo no están dando, no tienen el pico alto en cuestiones de COVID. Y no solamente eso, sino personas tomando muestra a nivel nasal, tal vez que no están capacitados para tomarla. Y también para el manejo, como usted dice, el manejo de la muestra, la selección, la observación. O sea, hay muchísimas cosas que lo están haciendo, bueno, que entra más lo que es político, pero en eso a veces yo digo, deberíamos de tener personas expertas, de no, con el problema del COVID, en un operativo médico, creo que no deben de manejarlo, porque uno con conocimiento de salud sabe lo que es un operativo médico en un pueblo. Bueno, yo recuerdo que participé, mi estimada maestra, en operativo cuando yo era estudiante, uno fiebrando porque le vean la bata. Luego que yo adquirí conciencia, no ha habido poder humano que me lleve a alguno, porque los operativos simplemente son generadores de problemas, principalmente los que son médicos. O sea, yo que creo en el sistema público, como yo, sabiendo que hay una estructura lineal, orgánica, escalonada más bien, jerárquica, cómo yo me voy a prestar a desarticular al primer nivel de atención.
primer nivel de atención con la UNAP se supone que debe abordar directamente a la gente. Cuando yo me voy a un parque con un grupo en una carpa y empiezo a repartir acetaminofén y medicación para cardiópatas así abiertamente, sin respetar que hay una ficha en la UNAD a la que pertenece esa persona, y si no, no está en una UNAD, lo que hay es que luchar por adscribir a todo el mundo. Entonces, cuando hacemos eso, lo que hacemos es generar mayores problemas, porque esa persona que de repente la otra semana sí se iba a ir a hacer un chequeo a la unidad de atención primaria, ya llegó el operativo, interrumpió el seguimiento, le dio el medicamento, se siente mejor y ya ese no va a la UNAP. Cuando llega a la UNAP, llega explotado, como decimos en términos dominicanos. Se perdió tiempo valioso, se sobremedicó porque ahí no hay seguimiento. Además de que lo que se hace es regularmente, y esto lo digo con toda responsabilidad, yo soy así, más que transparente con todo y lo diplomática que algunas veces me suelo ver. Algunas veces lo que hacemos es ir a repartir medicamentos, porque con un reguero de estudiantes y respetando a los que están en este aula, pero es así, sin experiencia, que porque tienen una bata y le dicen me duele la cabeza, le indican un acetaminofén, pero no comprenden que para tú indicar un acetaminofén tienes que explorar otras cosas, incluyendo cómo anda la función hepática, porque no tienen la experiencia. Entonces tú le indicas el acetaminofén y le genera en 2 años un problema extraordinario en el hígado. Entonces son cosas que me han hecho siempre alejarme de los operativos. En el caso de los operativos que están ligados con este proceso de toma de muestra para entidades como esta, hay una sola razón por la cual podríamos entender que se pueden realizar, la de investigación. Y la investigación como tal necesita tener que los apoyos éticos, los permisos éticos correspondientes, y eso es otro mundo. Ahora, para el asunto que nos ocupa, ahora como país y como mundo, se han tenido que agregar personal de manera abrupta, emergente, ¿no? Para poder cubrir la alta demanda, pero ese personal había también que filtrarlo. Y yo recuerdo a la maestra Ranili dijo, si no en la clase pasada, fue en la anterior, y nosotras dos nos hemos caracterizado por ser respetuosas de las áreas. Las personas que están formadas para cuidar pacientes son las enfermeras. Entonces yo no tengo que andar poniendo, inyectando nada, ni mucho menos, porque eso no fue para lo que yo me formé. Yo soy médico. Ahora, ¿quién está formado para tomar muestras de todo tipo? Los bioanalistas, las y los bioanalistas. Entonces yo respeto las áreas de los demás imágenes ahí formados en esa área. Y así en cada una podríamos pasar la noche mencionando, pues no tendría sentido hacerlo de otro modo. Entonces, para las técnicas que implican la toma de muestra también hay expertise, hay especialidad, las que son y los que son del área de bioanálisis de aquí lo saben. Entonces, la toma de muestra con ese hisopado en el área nasal necesita usted haber tenido una formación previa. No es nada más mete el hisopo para allá, dele para acá y enrolle ahí y saque de aquí del otro lado. Yo he visto de todo. Yo he visto que con el hisopo para tomar del área de la lengua toman un desastre. Ustedes no se pueden imaginar. Y por eso ustedes ven algunas personas que insisten en señalar hasta que tienen dolor y todo eso, porque esa persona que tomó la muestra no estaba formada adecuadamente. Guadalupe, por favor, para que Ranili pueda participar. Pueda continuar. Ya se me estaba todo olvidando. Ay, no me diga. Es un aporte en cuanto a todo lo que se ha dicho. En una de las reuniones técnicas allá de mi institución, yo dije, pero es que el COVID vino a dañar todo, porque hasta el nexo epidemiológico ya no lo tratamos como nexo, sino que si hay una gente positiva en la casa hay que tomarle muestra a todo el mundo. Pero si ya son nexo directo y que conviven, hay que tratarlo como personas contagiadas ya. Así es, así es. ¿Verdad? En mi oficina, Eso fue lo que nos formaron como epidemiólogos. claro, y se ha tirado todo por simplemente satisfacer, gastar, prueba que eso es gastar, señores. Eso no tiene sentido otra científico. cosa es, lo que pasa par es de que maestras que también, ajá, dime, Ranil. es algo comercial, es algo de dinero que implica dinero. Ya lo del nexo epidemiológico no existe porque hay implicación económica.
hay personas, instituciones que van a salir o ya han salido con muchísimos millones de pesos, porque el COVID ha traído muchas cosas, pero entre ellas también ha traído dinero a 2 o 3. Entonces, por eso se siguen haciendo todas esas pruebas y se van a seguir haciendo mientras haya dinero. Yo voy con Porque lo que Pero dice también, Guadalupe, Ranili, que es una pena, ajá, ¿verdad, Guadalupe? Que después de tanto esfuerzo se pierda todo todo lo que esa uno ha aprendido, ganancia que que se se ha elaboran, tantos años claro. perdida, porque ahora hay que desaprender para aprender. Toda esa generación nueva que se agregó al mundo de la epidemiología está aprendiendo lo incorrecto, Pero definitivamente. en Zika, en Hay chikungunya, otra cosa también. se hizo con eso epidemiológico porque no había dinero. Pero el COVID, al ser un problema a nivel mundial, una pandemia, ha generado muchos recursos y por eso hay tantas pruebas. Sí, Y hay gente que sale Pero muy... Ranini, también hay desde Ya, arriba, por ejemplo, las eso- provincias tenemos unas asignaciones de prueba para hacer en cada provincia. Por ejemplo, a nosotros nos han asignado 70 pruebas diarias. Ya el nivel de nosotros tenemos que salir a ser operativos porque no alcanzamos y estamos en rojo en el mapa, cosa que no debe ser, porque la así mayoría es. están saliendo negativas, están creo que saliendo negativas. Creo que es un error de las autoridades, pero tú sabes que yo misma soy una simple técnico que no tomo Ajá, decisiones. sí, lo sé, yo también. Entonces, esas son Sí, cosas que no sé a quién se le ocurrió ese criterio, ese indicador. La verdad es que no sé de quién salió, así pero es, si no hay sí. que reportar, no se debe reportar porque ustedes son gente profesionales que tienen cierto criterio y conocimiento de epidemiología. Entonces, si no hay persona para hacerle esa cantidad de pruebas, yo pienso que no hay por qué hacerla y hay que justificarlo y no tienen por qué estar en Bueno, rojo. yo con la conversación de ustedes quise mover la diapositiva aquí. Habrá necesidad de unos indicadores para posterior rendición de cuentas Sí, de esta situación y uso de los están los indicadores. indicadores también de evaluación de políticas, programas, servicios y acciones de salud. Así que prepárense todo este grupo de investigadores que hay mucha tela de donde cortar. El año que viene habrá mucho trabajo investigativo. Lupe, podemos hacer otro escenario hablando sobre ese tema, porque la verdad es que la gente que nos hemos formado nos sentimos quizás un poco frustradas Claro. cuando vemos tanta Para que lo inconsistencia, sepa. Sí, pero es así. sí, es Bien. lamentable, pero es un aprendizaje también. Es un aprendizaje interesante, de hecho, que también todos nosotros podemos identificar esto en medio de la situación. Eso quiere decir que hemos ganado aprendizaje. Estoy de acuerdo con usted, Guadalupe. Claro que sí. Okay. Entonces, en la siguiente, Olga, ya eso lo Creo vimos. sí, es aquí es que estamos. Perfecto. Bueno, ya esto también es de la parte que puede afectar los eventos de morbilidad, como es lo de los registros de información. Ya esto lo hablamos, que los registros provienen de los centros de salud, los hospitales, los registros de notificación individual de enfermedades obligatorias, como en el caso de la Dirección General de Epidemiología, que lleva esa parte de registro de enfermedad de notificación obligatoria en el país. Registros de pacientes de cáncer, en fin, los diferentes registros que llevan diferentes instituciones y programas. Si no se recogen de la manera correcta, pues pueden crear problemas en la información, en la calidad de la información, los sistemas. Este es un ejemplo de un indicador de morbilidad. Dice que el indicador es la tasa de diagnósticos de VIH. El método de cálculo sería la tasa, que es el número de casos nuevos de la infección por VIH en una población en un periodo específico, dividido por el número de personas en riesgo de contraer la infección en ese mismo periodo. Las tasas de incidencia de VIH pueden calcularse por 100,000 habitantes y desglosarse ya sea por edad, sexo, origen étnico, entre otras variables.
La definición de caso confirmado, en el caso ya de SIDA, que es la enfermedad, se basa en los criterios específicos que adoptan los países. Hay una cosa que Guadalupe sabe, y en muchos de ustedes también, que hay unas definiciones de caso que otorga la Organización Mundial de la Salud, pero cada país es autónomo en crear sus propias definiciones de caso, según las características de su población. Entonces, por eso ahí dice que la definición o los criterios que adopta cada país va a depender en ese caso. Las fuentes comunes serían los datos para el numerador, normalmente que provienen de los sistemas nacionales de vigilancia de salud y otros sistemas de notificación de enfermedades. Bueno, este es un ejemplo de la interpretación de este indicador, que este indicador se podría interpretar que es un indicador que estima el riesgo de desarrollar SIDA en los miembros de una población definida en un periodo específico. El análisis de esta estimación en diferentes momentos en el tiempo y en diferentes subgrupos poblacionales brindan información útil para monitorear la magnitud del indicador. Este indicador puede suministrar evidencia preliminar sobre la efectividad de las políticas, de los programas y los posibles asociaciones entre la incidencia de esta enfermedad. Los comportamientos de riesgo o el alcance de cobertura de tratamientos de antirretrovirales, o sea, que puede ayudar para la cobertura del tratamiento. Y obviamente casi todos los indicadores de salud, por no decir todos, pues todos evalúan o tienen que ver para de alguna manera aportar en las políticas y en los lineamientos que se van a adoptar para ese país, porque en realidad esa es la función de un indicador, aportar para que sean mejores políticas y para que los programas adopten mejoras o continúen con la que ya tienen si funcionan perfectamente. Entonces, los datos de morbilidad representan una fuente fundamental de información demográfica, geográfica y de causa de, bueno, ya también en los indicadores de mortalidad. Entonces, los datos de mortalidad representan una información demográfica, geográfica y de causa de muerte. Estos datos se usan para cuantificar los problemas de salud, así como para determinar o monitorear prioridades o metas de salud. ¿Por qué prioridades o metas de salud? Porque así conocemos de qué se está muriendo la gente, pues podemos ya saber en qué vamos a utilizar los recursos para prevenir que la persona muera, o que si van a morir de todos modos de esa enfermedad, ya sea una enfermedad crónica, pues puedan vivir muchos más años con una mejor calidad de vida. Entonces, es la función de los registros, que es tan importante lo de los registros de mortalidad. Entonces, la mortalidad en un lugar y tiempo determinado se pueden medir de distintas maneras, ya sea como cifras absolutas, proporciones y tasas. Por ejemplo, a diferencia de la morbilidad, la muerte es un evento único, claramente identificable, que refleja la ocurrencia y la gravedad de una enfermedad. Se recomienda desglosar los datos sobre mortalidad por características como las causas de muerte, la edad, el sexo, el lugar de residencia y ocurrencia. Es muy importante el origen étnico, entre otras variables. Entre los factores que pueden afectar la exactitud de la mortalidad está la existencia de leyes nacionales que establecen que la emisión del certificado de función es un requisito legal para autorizar la sepultura. Aquí también. La exactitud de las pruebas de diagnóstico médico, la probabilidad de error en el diagnóstico como falsos positivos y falsos negativos, la validez de los instrumentos de recolección de los datos, la cobertura de los datos, así como la calidad de los certificados de defunción,
y los procesos de codificación médica. Todos estos son factores que pueden afectar en ese registro de mortalidad. También están las normas culturales, igual que la anterior. Las normas culturales pueden afectar el correcto llenado de certificación de defunción y generar errores en la clasificación de algunos aspectos de la defunción, como en las causas, las circunstancias de muerte. Por ejemplo, una persona que quizá haya muerto ahorcada, es posible que quieran decir que no fue así, que murió por otra causa. Que murió por COVID, por ejemplo. Ahora es común. ¿De qué se murió de COVID? Exactamente, sí, exactamente. O antes, la persona también que morían de VIH, la familia pone en la vida que así que su pariente murió de SIDA. Cuando son enfermedades que se estigmatizan. El deseo de confidencialidad por parte de los pacientes en caso de suicidio. Bueno, aquí apareció lo que dije. Sí. En la infección por el VIH, aborto ilegal, en fin, pueden traer consecuencias la omisión de algunos eventos relacionados con la salud en la encuesta o el llenado de la certificación de defunción y otras causas de acto. Por ejemplo, en los pueblos se usa mucho que si la persona muere en la casa, hay un médico que va y llena el certificado, o la persona van y lo llenan donde el médico, y esa persona ni siquiera ha visto el muerto. Así es. Una serie de datos en ese certificado por lo que le dice el pariente que va a llenarlo. Entonces pueden haber omisiones. Buenas. ¿Me escuchan? Sí, claro, adelante. Es Hortensia Hiraldo. Miren, respecto a los certificados, nosotros tenemos, en el Instituto Nacional de Patología, tenemos muchas variantes del llenado de los mismos. Sobre todo que los médicos en pueblo y hasta aquí en la ciudad no se apegan a lo que es la codificación internacional de enfermedades. Así es, claro. Y codifican, o sea, ponen el certificado como causa básica de muerte, vejez, muerte natural, una serie de enfermedades que el más según ellos común, son querida enfermedades que no Hortensia, están. paro cardiorrespiratorio. Exacto. Entonces, a la hora de uno subirlo a la plataforma, pues uno encuentra todos estos líos y a veces se hace un subregistro de la real causa de la muerte porque el médico no encontró nada más que ponerle, o solamente le dijeron, y como ustedes dicen, muchas veces el médico ni va al lugar, sino que se sirve de un alcalde, de alguien que le dice, murió de tal cosa, y le pone eso. Pero es un reto muy grande que tenemos nosotros con los indicadores de mortalidad. Gracias. Así es, así es. Aquí aparece en la siguiente diapositiva que eso mismo, que la capacitación de quien emite el certificado en particular y la capacitación con respecto a los métodos correctos para llenar los certificados de defunción y codificación de las defunciones utilizando las directrices de la clasificación internacional de enfermedades. O sea, si no lo tienen correctamente el conocimiento, puede afectar en la exactitud de la medición de la muerte, lo mismo que acaba de decir la doctora. Están los riesgos competitivos según la estructura hectárea y las causas más frecuentes de muerte en edades más tempranas. Algunas causas de defunción pueden quedar ocultas, lo que reduce la probabilidad de su observación. Que es lo que es, bueno, por ejemplo, en el caso de las personas que mueren por accidentes de tránsito, suele suceder mayormente en hombres jóvenes, tendría una menor probabilidad de observar eventos tardíos, quizá como el de cáncer de próstata. Ese es un ejemplo. O sea, y genera una variante extraordinaria en los datos, porque la muerte de hombres por accidente de tránsito, el indicador dispararse por allá arriba, y de repente deja una falsa idea de que los hombres no mueren tanto por cáncer de próstata, sino por accidente de tránsito.
Sí, sí, exacto. Y es que ya se han muerto a temprana edad. Así es. Entonces no es que el otro indicador ande en el suelo o se esté haciendo algo para mejorar el indicador, hablando de servicio de salud, sino que hay un indicador que está disparando en cuanto a género en los datos. Exacto, porque los hombres no llegan a esa edad que podrían tener cáncer de próstata, que se mueren antes. En ese Así género. es. Hay unos Exacto. comentarios, Ranili, déjame rescatarlo. Hay un comentario de Anado y dice, esto es un negocio hasta para que vengan a levantar el muerto. Yo no creo mucho en los datos estadísticos de mi país. Se ha desahogado ella ahí. Sí. Hay grandes avances, le puedo decir. Se ha mejorado bastante, pero sí tenemos grandes necesidades de que eso quede más transparente. Y Mire, precisamente por lo que maestra, Ranili ha dicho. Diga. maestra, yo soy enfermera y con especialidad en atención materno prenatal. Yo vi con estos ojos una muerte perinatal y ni lo asentaron ni nada para... Usted sabe que eso trae un revolutú muy fuerte. Así es. Fuerte. Incluso sancionan al médico que está de servicio, se arman muchas cosas. Si los directores quieren ocultar esas informaciones. Que son muy, cuando hablamos de una muerte perinatal, eso son cosas que me chocó, porque incluso hay que investigar a esa madre, Claro. investigarla, qué pasó, por qué pasó, ese cuidado prenatal, muchísimas cosas influyen que tal vez no tienen nada que ver en el momento del parto, pero ellos para cubrirse, porque fue ahí, yo dije, pero Dios mío, entonces, ¿qué dato busco cuando voy a hacer un estudio sobre lo que es muerte perinatal o muerte materna? Sí, es Sí. Ocultar una muerte también es un delito realmente y en los hospitales se está llevando mano dura con eso porque han habido muchos casos de lo que dice la compañera. Sí, en el caso de la morbilidad materno-infantil, ustedes saben que son uno de están dentro de los ODS que vigilan cada país, se mide el desarrollo de un país basados en esos indicadores y ningún hospital ni ninguna área de salud o provincial desea tener tasas altas de esos eventos y algunos, y los que pueden omitir y guardarlo debajo del escritorio, pues lo hacen. Eso está clarísimo, porque no nos gusta ser medidos, no nos gusta ser juzgados. Y creo que es una parte de desconocimiento, porque es bueno presentar los datos reales del país para poder encontrar las mejores soluciones. Así es. Exacto. Y muchas de las, por ejemplo, de las muertes materno-infantil que ocurren en el país, tú sabes que algunas ocurren en extranjeras o en mujeres que quizás no tuvieron el cuidado durante el embarazo correcto. Y eso no solamente depende del centro de salud, es un problema de país. Entonces. Así es, hay otro comentario respecto a eso, es de Hortensia, ella había intervenido hace un rato, y dice ella que los forenses son pocos, ella es forense, y son muchos los fallecidos. Y ella recomienda que si a alguien le han cobrado por levantar un cadáver o algo relacionado, debemos hacer un reclamo a la Procuraduría para que entonces se puedan tomar las medidas del lugar. Definitivamente con este y otros temas no logramos la mejoría porque la mayoría no nos acoplamos a los mecanismos que hay para reclamar. O sea, estamos acostumbrados a dejar pasar las cosas. Bueno, le pago para salir de ese asunto, pero esa al final no es la solución. Hay un sinnúmero de procedimientos que se podrían llevar posteriormente y que harían que el sistema mejore. Si nadie lo denuncia, pues no hay manera de solucionarlo. Gran aporte de Hortensia. Podemos continuar, Ranili. Sí. Bueno, pues aquí ya tendríamos lo que es un ejemplo de un indicador de mortalidad, justamente el tasa de morbilidad infantil. Ranili. De mortalidad infantil, ¿sí? Dame un permisito, que tengo la mano levantada hace una eternidad y parece que no miran la mano levantada. Ay, perdón, querida Ruth. No me gusta interrumpir cuando las demás personas están hablando. Adelante. Imagínate,
quiero hablar de que comenzaron a hablar de los errores en cuanto al llenado de las actas de función. Que también otro de lo que se depende del sitio donde se está llenando el acta de función, porque en las zonas de guerra no se notifican todos los decesos, todos los fallecidos. Simplemente se hace una constancia o una notificación, pero no se coloca realmente la causa de muerte. Otra cosa es que sí, aquí en el país adolecemos en cuanto al llenado de los certificados de defunción. Sí. Cuando yo inicié como pasante, yo no me acuerdo cómo era que se llamaba la administradora. Ella nos dio una introducción acerca del llenado de los certificados de defunción. Pero ¿qué sucede? En el transcurso de estos años volvieron y lo cambiaron. No es el mismo modelo que se está usando y no nos han dado la capacitación para llenar el nuevo formulario, que tiene más capacidad que el anterior. Lo otro es que cuando yo hacía servicio en las clínicas de allá de Santo Domingo, desde el 17, las ambulancias de las funerarias a llenar los certificados de las actas de defunción. Iban sin el cadáver, nada más con el certificado para que se lo llenaran en las clínicas. O sea, cobraban, el dueño de la clínica cobraba por llenar el certificado de defunción. Otra cosa es que también en mi tiempo de estudiante, se dio un caso con un cardiólogo, que fueron donde él, como él conocía al paciente, le dijeron que ese paciente había fallecido. Él se lo llenó, como era su paciente, sabía las condiciones de él, él le llenó el certificado. Y era para cobrar un seguro, y el hombre estaba vivo. Wow. Y al doctor lo sancionaron, se vio en un lío bien feo, porque creían que él estaba cobrando por ello. Sí. Lo otro es que, por lo menos aquí en la UNA, donde yo prestaba servicio, los certificados que se llenaban de una era, uno conocía y uno iba a ver el cadáver. No se llenaban nada más, decía, no, él falleció. Sí, hay que irlo a ver. También de que el paciente había fallecido en otro lugar y querían que fuera allá que se lo llenaran. Yo le dije, ¿y si fue que matan a ese hombre y dice que fue? Claro. Entonces los certificados de función son muy delicados a la hora de tener que llenarlo. Tiene que uno que estar consciente de que es realmente la causa de muerte. Entonces, en resumen, que deberían de darle entrenamiento a las personas desde su inicio en cuanto al llenado de los certificados de defunción, porque yo misma te lo aseguro, yo cogí lucha al inicio, yo no sé cuántos formularios yo dañé para colocar los datos que se estaban pidiendo, y en el anterior no se pedía, que no sé si en el anterior no se colocaba. Entonces, ¿es cuánto? Gracias, excelente aporte que viene desde la experiencia misma de vivir esto. Yo tengo comprendido que hay espacios que tienen que definitivamente mantenerse avivando esas capacitaciones, repitiéndolas. Es una crítica que yo creo que bastante podría apoyar a la mejora de las cosas. Nosotros tenemos en el Ministerio de Salud un espacio, una unidad organizativa, que es la División de Estadísticas, que es la que se supone maneja esto de los datos vitales y es la que debería estar en el proceso de formación también, transferir las competencias a los servicios respecto a estas cosas, porque a ellos al final es el retorno de este tipo de documentos y que entonces les genera tantas dificultades para completar los registros. Olga, me voy a parar un minuto. Sí, adelante. Tengo una necesidad que solamente... Sí, perfecto. Entonces es muy importante que cada uno de nosotros podamos entender también sobre eso. En la página de la OPS ustedes pueden encontrar
los CIE, CIE, donde ahí ustedes pueden irse entrenando también en estos detalles. Y en la misma OPS, en el área de aula virtual, pueden encontrar ustedes de manera gratuita y le dan certificado acerca del llenado del acta de defunción. Correcto llenado del acta de defunción es un curso breve de autogestión y gratuito, y cuando usted termina le dan un certificado de haberlo realizado. Además de que hay varios cursos ahí, metodología Gray, que es muy buena para la investigación de medicina basada en la evidencia para el asunto de la práctica, de las guías de práctica clínica y los protocolos, en los que se van a dedicar a escribir o a investigar sobre eso les viene bien, y para la investigación general también. Y además tenemos cursos relacionados con la búsqueda de información científica, y todos esos están gratuitos. Yo les voy a colocar el enlace para que ustedes lo puedan tener, se los voy a poner en el aula, o si no se los pongo en el grupo de WhatsApp, de modo que ustedes entren y puedan aprovechar estos cursos que están ahí disponibles. Aquí en relación a este indicador de mortalidad, vemos que la tasa tiene una forma muy básica es lo principal que debemos nosotros estudiar primero. ¿Con qué se puede? ¿Qué es lo que significa una tasa? Y luego de entender lo que significa una tasa, entonces podemos, con todo lo que se nos agregue al lado, poder calcular la tasa de eso que se nos está pidiendo. Ranili, te cedo para que continúes. Gracias, sí. Bueno, pues aquí lo que continúa es un ejemplo de un indicador de mortalidad infantil, justamente como hablaba Olga, una tasa de mortalidad infantil. El método de cálculo sería el número de defunciones menores de 1 año de edad por 1000 dividido por el número de nacidos vivos en la población en el año de interés. Por ejemplo, aquí se calcula por 1000, pero hay países donde tienen una mayor población que la calculan por 100.000. Lo importante es decir un múltiplo de 10, pero aquí es por 1000. Las fuentes comunes serían los datos para el numerador de este indicador. Normalmente provienen de los sistemas nacionales de mortalidad. Como explicaba Olga, tenemos aquí en el ministerio lo que es de estadística. ¿Es una dirección o un departamento? Un departamento. Tenemos un departamento de estadística que mayormente hay que llevan la parte estadística, todos los certificados de función y eso, pero también se registra a través del Sistema Nacional de Vigilancia de Epidemiología, porque se vigila la muerte infantil y muerte materna también. Ranili, la doctora Hidalgo está informando que en el Instituto Nacional de Patología Forense, de Patología, da asesorías y capacitaciones para el llenado de certificados. Definitivamente son espacios también especializados, pero el volumen, ¿verdad?, de trabajo que hay ahí, imagínense ahora en COVID, no tienen ellos tiempo para mucho. Y es un equipo pequeño, sabemos que es un equipo pequeño para abordar todos los temas que sí tiene competencia ese instituto. Y le tengo otro dato importante, la página de la plataforma virtual de salud pública de la OMS, el campo virtual de salud pública, tiene el curso del certificado correcto del llenado de certificado. Sí, se los acabo de informar, le dije que se lo vamos a poner en el chat para que ellos puedan entrar. Yo estoy interesada de él, yo lo hice. Así es. Sí, está muy interesante y es muy fácil, muy corto, así que lo pueden hacer en cualquier momento. Tenemos que el propósito de este indicador sería estimar el riesgo que tienen los recién nacidos vivos de morir antes de completar 1 año de vida. El análisis de esta estimación en el tiempo y en relación con diferentes causas y subgrupos etarios, ya sea neonatal, neonatal precoz, neonatal tardío o post-neonatal, permite monitorear la magnitud de este indicador y tener evidencia preliminar sobre la efectividad de la política, de los programas y las intervenciones que tienen como objetivo prevenir las defunciones infantiles. Recuerden que les dije anteriormente, en el ejemplo de morbilidad,
que la función realmente de estos indicadores es que se hagan mejores políticas, ver si los programas las están implementando correctamente, medidas para subsanar esas necesidades de esas intervenciones en salud que son necesarias. Y por supuesto, que las que se están haciendo correctamente y están funcionando, pues continuarlas. Entonces, aquí entramos ya a los indicadores de factores de riesgo comportamentales o de comportamiento. Bueno, esto tiene que ver con los cambios de los patrones demográficos y epidemiológicos de la población de muchos países que aumentaron la relevancia relativa de las enfermedades crónicas no transmisibles y sus factores de riesgo. Porque recuerden que muchas de las enfermedades crónicas no transmisibles tienen que ver con factores de riesgos de comportamiento o comportamentales. Entonces, el monitoreo de la mortalidad y la morbilidad de las enfermedades crónicas no transmisibles tienen un papel relevante que captan de forma tardía las tendencias que reflejan las exposiciones acumuladas en la vida, o sea, de nuestros factores de comportamiento, de nuestros hábitos, pues se reflejan a lo largo del tiempo y aumentan los riesgos tanto de morbilidad como de mortalidad, ya sea del mismo cáncer que se observa en países desarrollados de decenios después del incremento epidémico, ya sea del consumo de tabaco, considerando hasta cierto punto. Recuérdense que el cáncer, en el caso del cáncer de pulmón, la relación que hizo un investigador por mucho tiempo, la relación del cáncer de pulmón con el consumo de tabaco, pues fue un estudio que se hizo una corte como de 10 años para él probar esa asociación entre el consumo de tabaco y el cáncer de pulmón. Costó muchísimo tiempo. Entonces, en los hábitos que hacemos se nos reflejan en la salud a lo largo del tiempo. No es como las enfermedades infecciosas que de 7 a 14 días más o menos ya se refleja si nos infectamos o no. En el tiempo de las enfermedades crónicas no transmisibles, el periodo de tiempo este año de 5, 10 y hasta 20 años. Por ejemplo, las personas que contraen hepatitis C por transmisión sexual pueden durar hasta 20 años para desarrollar la enfermedad. O sea, hay enfermedades crónicas que tardan muchísimo tiempo para reflejarse en la salud de la población. Por ejemplo, los indicadores de factores de riesgo de comportamientos modificables asociados a las principales enfermedades crónicas no transmisibles son las tasas de prevalencia de consumo de tabaco, el sedentarismo, la alimentación poco saludable y el consumo excesivo de alcohol. Según la Organización Mundial de la Salud, estos 4 comportamientos de riesgo se asocian a 4 grupos de causas de muerte, que son la de enfermedades cardiovasculares, neoplasia, diabetes y enfermedades respiratorias, con mayor incidencia, y son las que tienen mayor incidencia en el mundo. Un ejemplo de un indicador de comportamiento, tenemos la tasa de prevalencia de adultos fumadores actuales. El método de cálculo sería el número de personas adultas, llámese de 18 años o más de edad, fumadora, cualesquiera que sea el número de cigarrillos que consuman, la frecuencia con lo que lo hacen y la duración del hábito, por 100, dividido por el número de personas adultas de 18 años o más de edad que puedan ser residentes o entrevistadas. Esto sería como una encuesta.
Las fuentes comunes serían los datos para el numerador de este indicador, normalmente que se obtienen de encuestas de base poblacional mediante el uso de muestras representativas, ya sea a nivel nacional, que se haga una encuesta, o a nivel local de algún territorio específico. Como consecuencia, es un indicador de estimación de una muestra. Para ello debemos tener una muestra poblacional. El ejemplo de interpretación de este indicador sería la frecuencia de consumo actual de tabaco en la población adulta de 18 años de edad. El análisis de este indicador en tiempo y en diferentes subgrupos poblacionales se podrían ver las variables sobre la edad, el sexo, la zona geográfica, el nivel de escolaridad, que permiten monitorear la magnitud y distribución del indicador. Este indicador suministra evidencia preliminar sobre la efectividad de las políticas, de los programas y las intervenciones contra el tabaquismo. Cabe decir que este país, como productor de tabaco, hay un acuerdo que se llama Marco, que hacen los países de una serie de prohibiciones sobre el tabaco, y este país pues uno de los convenios realmente, que no lo firmó, no lo ha firmado. Y eso tiene que ver también con asuntos de dinero, Guadalupe. También puede usarse en los estudios sobre las asociaciones de tabaco, en la incidencia de las enfermedades pulmonares, el cáncer y las enfermedades cardiovasculares, entre otras. Ya estamos casi terminando. Están los indicadores de servicios de salud, que en todo el mundo los sistemas y servicios de atención de salud enfrentan muchos desafíos, ya sea como el aumento de los gastos y los costos, tanto para el gobierno como para las personas, en los casos de los países donde las personas tienen que costearse su salud o parte de ella. Al analizar los indicadores de los servicios de salud, nos preguntamos sobre la calidad de la atención y de qué punto de vista puede evaluarse, ya sea del usuario, ya sea de los profesionales de la salud, de la población en general o de los gerentes. Uno de los enfoques más ampliamente reconocidos para evaluar la calidad de los servicios de la salud es el uso de categorías, de estructuras, procesos y resultados. Entonces, los indicadores de estructura que están dentro de los indicadores de los servicios de salud, los de estructura son características más fijas del sistema e incluyen la calidad de los recursos materiales. O sea, los indicadores de estructura van enfocados hacia las edificaciones, los equipos y recursos financieros. O sea, los recursos humanos en cuanto a la cantidad y calificación, y la estructura organizativa, ya sea del equipo médico, de los equipos de control de calidad, de los métodos que utilizan de reembolso. Ya los indicadores de proceso se enfocan en lo que es el logro de resultados, y estos van en relación a las prestaciones de atención de salud, como las actividades de formular los diagnósticos, de la eficacia y la efectividad de la recomendación de los tratamientos que se utilizan en los centros y de la atención que se brinda. De ahí, cuando se habla de indicadores de proceso, se piensa en la calidad de la atención. Y los indicadores de resultados que están dedicados a la atención de salud en cuanto a los pacientes y la población, o sea, un mayor conocimiento por parte del paciente sobre los cambios de su comportamiento con respecto al autocuidado y la satisfacción del paciente con respecto a la atención recibida. O sea, cuando hablamos de resultados se mide mucho, tiene que ver mucho con lo del paciente. ¿Qué aprendió el paciente a tratar su enfermedad desde el hogar, o sea, a cuidar su salud? Va en esa línea. Y
En cuanto a la diferencia entre indicadores de resultados e indicadores de impacto, que son diferentes, vale mencionar que los de resultados pueden medirse en un corto plazo y los de impacto necesitan un mayor tiempo para su medición, porque los indicadores de impacto tienen que ver, después que hemos evaluado lo de resultados, o sea, en cuanto a estructura, proceso y resultados, entonces el de impacto es cuando implementamos las mejoras. Luego evaluamos y vemos si eso ha contribuido a un mejor logro de las metas de esos indicadores. Entonces ahí hablamos de indicadores de impacto. Por ejemplo, una intervención de promoción de salud para la cesación y prevención del tabaquismo. Una variable que podría usarse para medir resultados puede ser la reducción de las tasas de prevalencia del tabaquismo, mientras que la medida de impacto sería la reducción de las tasas de mortalidad por cáncer de pulmón. Se ven a mayor largo tiempo, pero después que se han implementado esos otros tres. Entonces lo podemos a un largo tiempo evaluar si esos indicadores, si esa meta que nos hemos planteado la hemos alcanzado, evaluamos si ha disminuido la mortalidad de cáncer por pulmón porque la gente ha dejado de fumar. Entonces ya eso sería lo que es un indicador de impacto. Aquí tenemos un ejemplo de indicador de servicio de salud, que sería la razón del número de camas hospitalarias por habitante. Eso es súper importante porque eso ya está estudiado. ¿Cuántas camas deben tener los hospitales según la cantidad de población de ese territorio? Entonces, este es el indicador, razón de número de camas hospitalarias por habitante. El método de cálculo, el número de camas hospitalarias por 1000, que puede ser un múltiplo de 10, como les dije, porque en algunos países, por ejemplo en España, en Europa, no es 100, sería por 100.000 habitantes, por el mayor número de población y territorio. Entonces, número de camas por hospitales por 1000 dividido por el número total de habitantes en un año, ajustado en general para la mitad del año. Las fuentes comunes serían los datos para el numerador de este indicador. Normalmente se obtiene de los institutos nacionales de estadística, los registros de las instituciones de salud o las intervenciones específicas sobre la estructura de los servicios de salud. Se supone que quien debería tener esa información aquí en el país debe ser el Servicio Nacional de Salud. Y de paso en cada región, las regionales de salud, que son quienes los representan, ¿verdad? Ellos deberían saber en cada hospital cuántas camas hay según la población de ese territorio. El propósito de este indicador estima la relación entre la oferta o la cobertura potencial de camas hospitalarias y la población residente. Debe señalarse que en algunos países el conjunto de datos solo incluye las camas del sector público. Bueno, pero también deberían contarse con las privadas porque de hecho forman parte del sistema también. Así es. Y bueno, aquí tenemos que este indicador proporciona evidencia preliminar sobre la efectividad de las políticas, los programas y las acciones que tienen como objetivo expandir la capacidad para los ingresos hospitalarios. Puede usarse en estudios sobre la estructura de la atención hospitalaria. En general, las camas hospitalarias se concentran en las zonas urbanas, mayormente, ¿verdad? Porque es donde están los hospitales de referencia que tienen el mayor número de camas. Y el monitoreo de este indicador puede poner sobre la mesa las negociaciones de un país en la cuestión de buscar mayor equidad en la distribución geográfica de las camas de hospitales en un territorio. O sea, que no todas se concentren en una sola ciudad, en una sola provincia. Y el objetivo de esta presentación
y de esta clase, pues es despertarle todas las cosas que podemos investigar, que podemos plantearnos como estudios basados en estos indicadores. Si tienen alguna pregunta, duda, aclaración, porque ya hemos concluido esta parte, Olga le va a enseñar la parte de los ejercicios ahora. Y bueno, de mi parte ha sido un placer estos 4 días con ustedes. La verdad que Olga y yo quisiéramos continuar, ¿verdad? Así es. Pero no podemos. Hay más profesores. Déjenme mostrarle lo que van a tener para la tarea. Creo que pueden ver ahí ya la pantalla. Déjenme entrar que me sacó la plataforma. Pueden ahí ver la pantalla. Ustedes habían visto una primera unidad de nuestro módulo. Nuestro módulo, ustedes saben que tienen 2 unidades, el módulo 6. Entonces, la segunda unidad, que es esta, variables, indicadores y escala de medición, en ellas le hemos colocado unos recursos bibliográficos. De la otra semana que habíamos hablado de muestra, le habíamos prometido que le íbamos a colocar ahí un material que les apoye tanto para muestra como para este que tenemos de indicadores. En el de muestra tienen ustedes la hoja de Excel que les habíamos prometido para hacer los cálculos y tienen ahí las presentaciones de la semana pasada, de la clase anterior, y tienen esta más amplia. Recuerden que en la anterior hicimos algunos resúmenes, pero esta es la versión ampliada para que les sirva de recurso de aprendizaje. Y esta es la que ha utilizado la maestra Ranili el día de hoy. También van a encontrar las grabaciones. Esta es la grabación de la sesión anterior. La de hoy inmediatamente esté ya preparada, se le va a colocar ahí. Hemos identificado 2 videos simples para los que son un poco más, como hay estudiantes, pues para que se puedan llegar a una nivelación con el resto del grupo respecto a los tipos de muestreos, repasando lo que ya vimos en la clase anterior, y una sobre indicadores de salud. Y finalmente, las actividades de aprendizaje en la sesión sincrónica de hoy y la tarea, que es una tareita simple, ahí tienen la explicación de ella, para que ustedes descarguen y coloquen en el área correspondiente, que es esta. Es un ejercicio, vamos a verlo inmediatamente, en donde en una hojita se le están poniendo a ustedes ahí. Voy a dejarlo aquí. Dejen compartir. Me imagino, ustedes están viendo esta hoja. Sí. Sí, le estamos viendo, sí. Perfectamente. Entonces, en esta hojita tienen unos ejercicios sobre indicadores. No se ve la hoja, Olga. Ah, no se ve la hoja, están viendo la plataforma, ¿verdad? Es la plataforma, sí. Perfecto. Solamente la plataforma. Sí. Déjenme mostrarle la hoja. Eso era lo que preguntaba. Perfecto. Ahora sí la ven, ¿cierto? Sí, Perfecto. Ustedes tienen ahí unos ejercicios de indicadores. Tenemos una lista de indicadores que se han sido seleccionados para que de esos indicadores ustedes coloquen qué tipo de indicador es, si es de morbilidad, si es de mortalidad, si es un indicador de factor de riesgo comportamental o si es de servicio de salud, que fueron los 4 tipos que le ha explicado la maestra Ranili. Colocar el método de cálculo de cada uno de ellos, la fuente de datos posible y el propósito del indicador. Recuerden ustedes que esto no es una caja de, ¿verdad? Una cajita o una camisa de fuerza, sino que dependiendo de la procedencia de la respuesta y de la experiencia que usted tiene, de repente las fuentes de datos podría ser no igual en todos. Y el mismo propósito del indicador puede ser diferente en uno y otro de ustedes dependiendo de la experiencia, repito, que puedan tener para esta tarea. Quisiera saber si hay alguna pregunta respecto a esto, de modo tal que puedan ustedes externarla y así nosotros poder ayudar. Toda esta práctica como tal la vamos a dejar habilitada en la plataforma. Le vamos a dar un poquito más de tiempo. Habíamos pretendido que fuera menos.
sea que fuera hasta el día 8, pero vamos a extender el tiempo de entrega de todas las tareas para que los demás también puedan completar las que no lo han entregado, que completen hasta el día 15, van a estar todas habilitadas. Después de ahí ya se nos complica a nosotros extenderle más tiempo porque debemos hacer los reportes finales de calificaciones a la coordinación del diplomado, pero en el caso de ustedes me parece que un plazo hasta el día 15, o sea, estamos hablando de 11 días, es un plazo suficiente para que ustedes puedan completar y ponerse al día con esta tarea y las demás. Inmediatamente termine, completo la extensión del resto para que todas estén disponibles hasta el día 15 de este mes, antes de la medianoche. ¿Hay alguna pregunta, comentario? Fueron con esta tarea. Perdón. Con esta tarea son 3 tareas las de ustedes, ¿verdad? Así es, Okay. así es. Por mi parte, quiero agradecerles ciertamente tener un grupo en donde la riqueza de intercambio de ideas, la conversación hizo que la clase fuera excepcionalmente ganadora. Aprendizaje para ustedes, pero creo que con Ranili puedo decir a través de mi voz también la de ella, que nosotras también hemos ganado aprendizaje y crecimiento con las intervenciones que ustedes han tenido en estos 4 días. Ciertamente han podido ustedes también ver que este es un área riquísima. Yo les aseguro que nosotros no hemos cubierto ni el 5% de lo que se puede trabajar en cuanto al tema de estadística. Y definitivamente es simplemente una motivación a que ustedes puedan ampliar esto y que inmediatamente ustedes puedan decidirse a explorar un poco más. Esto con mucho autoaprendizaje se logra más, el ir a su propio ritmo. Estos cursos de autoaprendizaje de OPS, hay un montón que están relacionados con esta línea temática y otras. Y hay muchísimas áreas y plataformas que facilitan. En el Infoté virtual, que ustedes saben que también es gratuito, hay un curso de estadística descriptiva que recomiendo también ustedes estén pendientes para que se inscriban. Tiene un aula virtual que avanza con un tutor y hay un micrófono ahí abierto. Glory. Y expresidente de la Junta del Distrito Nacional. Guadalupe tienen, perfecto, gracias. Tengo el micrófono. Sí, entonces les decía que ustedes autocomprometerse, agarrar esos materiales que le hemos dado, apropiarse de un libro de estadística para estudiantes, porque esto hay que empezar, como dice, del número 0. Si nos vamos a lo grande y complicado, no vamos a entender. Entonces, si lo hacemos de esa manera, yo estoy segura que todos vamos a mejorar la forma en que investigamos, porque vamos a tener mejores diseños. Así que les agradecemos la paciencia, que pudieran seguirnos el dúo en esta dinámica metodológica que nosotras hemos utilizado. Hemos estado en varias ocasiones juntas y parece que eso gusta, porque siempre mira, a ti te llamaron y a mí también juntas y coincidimos, hacemos un equilibrio de personalidades y al final nos sale bien y ciertamente que ustedes nos están respondiendo, porque cuando uno mira las tareas y escucha las exposiciones de ustedes, las preguntas que son de alto nivel, definitivamente uno puede darse cuenta que hay un alto nivel de aprovechamiento. Así que les reitero las gracias. Ranili. La licenciada que está haciendo el estudio sobre... de las pruebas. Sí, resulta que conseguí un artículo que es de España, que hicieron el mismo estudio que ella está haciendo. Y yo le dije que la tenía que repetir 30 veces, ellos la repitieron de 25 a 35. Okay. De hecho, si ella me escribe, yo se lo puedo compartir para que ella vea la parte metodológica que ellos hicieron. O ponla en el grupo para que así entonces, tanto ella como los demás, pónsela en el grupo del diplomado. ¿Te parece? Ok. El enlace al estudio, así los demás también pueden ver y dar seguimiento al ejemplo. Ajá. Perfecto. Sí, ella puede utilizar esa metodología para lo que está haciendo. Excelente. Bueno, pues ya sí nos despedimos y definitivamente ya ustedes saben, es para nosotros un placer
se quedan con nuestros números ahí, pueden utilizarlos cada vez que lo necesiten, estamos disponibles. Somos parte del sistema, tanto en el ministerio como en la universidad, así que estamos disponibles para hacer que nuestro propio país también crezca en mejoras y que no haya tanto que nosotros criticar, sino que las críticas sean buenas. Y eso lo hacemos cada vez que todos damos un poquito de lo que sabemos en beneficio de todos los demás. Estoy de verdad inmensamente agradecida con todos los comentarios que estoy viendo en el chat. De verdad el placer ha sido nuestro, completamente nuestro. Un placer. Gracias y feliz noche. Que tengan un feliz resto de la noche. Un placer.